Querido Padre que estás en los cielos, con humildad, Señor, venimos a ti, al trono de tu gracia, para suplicarte que tu Espíritu Santo, soberano, todopoderoso, se mueva esta noche aquí en el auditorio, preparando la mente y el corazón de cada persona para recibir tu palabra. Pero hay miles de personas en este momento recibiendo la señal a través del satélite, del internet, en tantos países del mundo, en tantos lugares, en tantas ciudades de este país. Por favor, Señor, que tu Espíritu también trabaje en esos lugares, porque solo el Espíritu es capaz de tocar el corazón. Solo el Espíritu es capaz de convencer de pecado. Solo el Espíritu es capaz de llamar al arrepentimiento. Sin el Espíritu, todo lo que se diga esta noche es palabra vacía. Por eso, Señor, ven en la persona maravillosa de tu Espíritu y trabaja en nosotros. Vamos a abrir tu palabra. Queremos ver qué es lo que tú quieres decirnos. Queremos escuchar tu palabra sabia, de consejo oportuno para cualquier circunstancia de la vida. Sin embargo, antes de abrir la Biblia, quiero colocar en tus manos los pedidos silenciosos de cada corazón. Cada hijo tuyo aquí y en otros lugares donde está llegando la señal, cada uno tiene un pedido especial, cada uno tiene un clamor particular. Por favor, Señor, que en este momento tu mano poderosa se extienda y toque la vida de todas esas personas. Ahora háblanos a través de tu palabra. Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, es muy bueno estar aquí de nuevo en Bolivia. Y hace muchos años que no estaba aquí en Santa Cruz. Qué bueno estar con ustedes aquí. Estaba hablando contigo allá en Sucre, en La Paz, Cochabamba, Cobija, en fin, El Alto, tantos lugares donde están recibiendo la señal. Esta semana va a ser una grande semana. Sé que el Espíritu de Dios va a hacer maravillas. Tu misión, tu papel como miembro de iglesia es buscar a los amigos, buscar a los vecinos con los que estás estudiando la Biblia y traerlos a los diferentes lugares de recepción. Y después vamos a dejar que el Espíritu obre las maravillas que sabe obrar. Quiero decirles que esta semana vamos a estudiar 8 sermones sacados del libro de Nahum. La campaña vía satélite del año pasado fue basada en el libro de Jonás. De esta vez vamos a estudiar el libro de Nahum. El libro de Nahum tiene solamente 3 capítulos. Por lo tanto, si quieren entender el mensaje de cada noche, les doy una tarea para casa. Lean el libro de Nahum 1 vez, 2 veces, 3 veces, cuantas veces puedan. Cada noche vamos a hablar acerca del libro de Nahum. ¿Sabes? El libro de Nahum es un libro de condenación. Es un libro de juicio. Juicio y condenación pronunciadas por el profeta Nahum para Nínive, la ciudad impenitente. Pero el libro de Jonás, que estudiamos el año pasado, también fue un libro de condenación y juicio para Nínive. Solo que el profeta escogido en esa ocasión para predicar a Nínive fue Jonás. Y ustedes se recuerdan, Jonás predicó y Nínive se arrepintió. Y cada vez que el ser humano se arrepiente, Dios está dispuesto a abrirle los brazos y recibirlo de vuelta.
pero ya habían pasado más de 120 años. Nínive, aunque con la predicación de Jonás se arrepintió, en esos 20 años se volvió a olvidar de Dios. Se apartó de los caminos de Dios. Y se fue hundiendo en el pecado. Ahora, 120 años después, Dios envía a Nahum para el mismo Nínive a quien Jonás había predicado. Y nuevamente llega Nahum con un mensaje de condenación, con un mensaje de juicio. He escuchado a algunos estudiosos de la Biblia decir que el mensaje de Jonás era un mensaje de arrepentimiento y el mensaje de Nínive era un mensaje de condenación. Yo no estoy de acuerdo. El mensaje de Jonás también era un mensaje de condenación y juicio, pero que tenía como propósito el arrepentimiento. El mensaje de Nahum también es un mensaje de condenación y juicio, pero que tenía como propósito el arrepentimiento. Cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió y Dios le perdonó. Si cuando Nahum predicó, Nínive se arrepintiese, Dios lo hubiese perdonado, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a recibir. Y te digo una cosa esta noche, tal vez tú eres una de esas personas que un día aceptó a Jesús y se deleitó con las maravillas y las bellezas del Evangelio. Pero después de un año, después de 3 años, después de 5 años, de 10 años, por esas cosas de la vida, te apartaste de Dios, te alejaste de Dios, y hoy día estás lejos de Dios, y nunca fuiste feliz lejos de Dios. Y la más grande prueba de que nunca fuiste feliz lejos de Dios es que esta noche estás aquí. Esta noche me estás escuchando allí, en cualquier ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque tu corazón busca al Señor Jesús. Sabes que necesitas de Jesús. Y esta puede ser tu grande oportunidad. La oportunidad de entregarte, de devolverte al Señor Jesucristo. Quiero decirte algo que siempre digo. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Él te ama. Oh, cómo Dios te ama. Cómo Dios sufre cuando tú vas siguiendo tus caminos, vas destruyéndote, vas acabándote, destruyes tus valores, destruyes tus sueños, destruyes tu familia, destruyes tu propia vida. Por tras de este libro de condenación aparente de Nahum, yo encuentro que el tema principal es el tema de la gracia maravillosa, redentora de Cristo. Sabes, cuando yo estaba empezando a preparar los sermones del libro de Nahum, generalmente coloco un montón de libros en mi mesa, en mi escritorio y empiezo a trabajar. Entró un compañero de trabajo, me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando la próxima campaña de evangelismo de Bolivia. ¿Cuál es el tema? El libro de Nahum. Y él me dice, Nahum, voy a predicar 8 sermones del libro de Nahum. Y él me dijo, pero Nahum es un libro de condenación, es un libro de miedo, es un libro asustador. Le dije, mira, antes de empezar a preparar estos sermones le he pedido a Dios que me ayude a encontrar el tema de la gracia en este libro de Nahum. Y les digo una cosa, no fue difícil. No fue difícil encontrar el tema de la gracia bien claro, cristalino, contundente en el libro de Nahum. Encontré 15 pensamientos acerca de la gracia, pero voy a tener esta semana tiempo para presentar solamente 8 de ellos. Quiero decirles que la Biblia es el libro de la gracia.
Y si Nahum está dentro de la Biblia, también tiene que ser el libro de la gracia. El primer versículo de la Biblia, el tema es la gracia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo hizo todo. ¿Qué hizo el hombre? Nada. ¿Para qué lo hizo todo Dios? Para el hombre. ¿Cuánto le cobró Dios al hombre por eso? Nada. El tema de Génesis 1:1 es la gracia. Y cuando tú vas al último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21, termina diciendo así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El tema del primer versículo de la Biblia, la gracia. El tema del último versículo de la Biblia, la gracia. Y en el medio de la Biblia, el tema de la gracia florece como una flor que se desabrocha, exhalando su perfume maravilloso de perdón, de restauración, de transformación. Y si Nahum está en la Biblia, y si el tema central de la Biblia es la gracia, entonces el tema central del libro de Nahum es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Tú no eres nada, tú no puedes nada, tú no alcanzas nada. Jesús lo hizo todo por ti. Jesús te busca, Jesús te encuentra, Jesús te entrega su maravillosa salvación. Dichas estas palabras introductorias al tema de Nahum, vamos al primer texto para esta semana. Nahum capítulo 1, versículo 2. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es el texto para el mensaje de esta noche. Y ahora tú me puedes decir: pastor, pero ¿qué gracia hay en eso? Ahí solo hay amenaza. Ahí habla de un Dios celoso, vengador, de un Dios castigador. ¿Cómo usted me va a decir que ahí está embutido el tema de la gracia? Yo sé que algunos predicadores han usado el tema del libro de Nahum para asustar. Inclusive, miren, en el capítulo 2, versículo 4, hay un versículo que una vez escuché predicar a un grande predicador en un estadio. Y este versículo dice así: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Y ese predicador usaba este texto para asustar a la gente y decir que va a llegar un día en que los carros estarán rodando por las calles y de repente van a prender fuego y van a comenzar a andar como carros y caer a los abismos. Quiere decir, este libro de Nahum puede ser un libro asustador si tú quieres. Antes de continuar analizando este versículo que acabo de leer, necesito explicarte algo más que tenemos que tener en cuenta toda la semana. Dios es el autor de la Biblia, es el inspirador de la Biblia. Pero querido, Dios no inspiró las palabras. Dios no dictó al escritor bíblico palabra por palabra lo que el escritor tenía que escribir. Dios se revelaba a los escritores bíblicos a través de sueños, de visiones, y muchas veces audiblemente les daba el mensaje. El escritor bíblico recibía el sueño, recibía la visión o recibía el mensaje. Pero ahora el escritor, con su cultura, con sus palabras, escribía el mensaje. Por eso es que en la Biblia encontramos muchos estilos. Un agricultor como Amós,
o un médico como Lucas, un filósofo como Pablo, un filósofo o un poeta como David, o un estadista como Moisés, o un hombre simple como Mateo. Cada uno con su estilo, cada uno con su cultura, cada uno con su palabra. Pero el ser humano, por ser humano, tiene limitaciones, especialmente limitaciones de lenguaje. Hay cosas que los escritores veían en visión, en sueño, y no sabían cómo describir, cómo definir, porque solo tenían las palabras humanas. Entonces, muchas veces los escritores bíblicos le daban a Dios atributos humanos, como celo, ira, venganza, sentimientos humanos. Y por ser humanos, muchas veces pecaminosos. El celo humano es un sentimiento pecaminoso, es el miedo egoísta de perder lo que tienes. Pero querido, tú no puedes transferir eso a Dios. Dios no tiene el miedo egoísta de perder lo que tiene. Por lo tanto, el celo humano no es el celo divino. La venganza humana no es la venganza divina. La ira humana no es la ira divina. Pero el pobre escritor bíblico solo tenía las palabras celo, venganza, ira para definir lo que había visto. Pero evidentemente en este versículo 2 que acabo de leer, Nahum está describiendo el carácter de Dios. Y una de esas descripciones es: Dios es un Dios celoso. Dios no admite competidores. Dios quiere tu amor. Dios quiere tu adoración. Dios quiere tu entrega. Y no está dispuesto a compartir la adoración debida a Él con otros dioses. ¿Qué otros dioses? Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida es un dios. Tu esposo se puede tornar un dios, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hijo, tu padre. Tu carrera se puede tornar un dios, tu profesión, el dinero se puede transformar en un dios, la cultura, el poder, la ropa, una música, un tipo de música, un libro. Muchas veces una iglesia puede transformarse en tu propio Dios cuando tú amas más a la iglesia que al Señor Jesucristo. Quiere decir, todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida se transforma en tu Dios. Ahora, ¿por qué Dios dice: yo no admito compartir mi adoración? No porque es un Dios egoísta, no por el miedo egoísta de perder la atención del hombre. Querido, Dios no precisa la atención del hombre para ser Dios. Dios no precisa la adoración humana para ser Dios. Dios es Dios. Quiera yo o no quiera, Él es Dios. Acepte yo o no acepte, Él es Dios. Crea yo o no crea, Él sigue siendo Dios. Para que Dios sea Dios, no necesita que yo lo adore. No es el miedo egoísta de perder algo. Pero sabes, por detrás del celo divino está su amor maravilloso para ti. ¿Sabes por qué? Él dice: yo soy celoso y no quiero que adores a otras cosas, sino únicamente a mí. Porque el adorar a Dios no le hace bien a Dios, te hace bien a ti. Porque el concepto de vida que tú tengas, tu actitud delante de los problemas, tu actitud delante de las luchas, de las dificultades de la vida, tu actitud delante de las tragedias de la vida, va a depender del tamaño de tu Dios. Y si tu Dios es pequeño,
cualquier problema de la vida te va a derrotar. Si tu Dios es minúsculo, maleable, manipulable, si tu Dios no pasa de un llavero, si tu Dios es solo energía, si tu Dios es apenas luz, aura, entonces cuando vengan los embates de la vida, te vas a desesperar. Lo vas a ver todo perdido. Y lo primero que va a saltar tu mente es el deseo de suicidarte, pensando que la muerte es la única salida. Y querido, Dios te ama. Dios quiere que seas plenamente feliz. Dios quiere que delante de las dificultades de la vida te vuelvas un gigante como Pedro y seas capaz de andar en medio de la turbulencia de la noche, de la tempestad, que seas capaz de andar por encima del agua. Por eso es que no quiere compartir su adoración con nadie, porque en la medida que tú le reconozcas como Dios grande, todopoderoso y soberano en tu vida, estás capacitado para enfrentar las luchas de la vida. Y Dios te ama. ¿Qué haces tú cuando tu hogar se está cayendo a los pedazos? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Qué forma tiene tu Dios? ¿Qué haces tú cuando el hijo que amas está hundido en las drogas y no puedes hacer nada para rescatarlo y lo ves muriendo a los pocos? Y tú darías la vida por ese muchacho que trajiste a este mundo y lo ves muriendo, matándose, y tu Dios es apenas energía. Tu Dios es un Dios fabricado. O tu Dios es el dinero, porque vives solo para correr atrás del dinero. ¿Puede tu dinero sacar a tu hijo de las drogas? ¿Puede tu dinero comprar felicidad? ¿Puede tu dinero curarte del cáncer? ¿Puede tu dinero sacarte de la depresión? ¿Puede tu dinero hacerte dormir? Ya lo dije muchas veces. Con dinero tú puedes comprar el colchón más fino del mundo, pero no puedes comprar sueño. Con dinero tú puedes comprar la casa más linda del mundo, pero no puedes comprar una familia. Con dinero tú puedes comprar todos los cosméticos del mundo, pero no puedes comprar belleza. Con dinero tú puedes comprar los libros todos del mundo, pero no puedes comprar cultura. Por lo tanto, no hagas del dinero tu Dios. ¿Te acuerdas cuando el joven rico vino a buscar a Jesús? Y le dijo: Señor, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para tener la vida eterna? La respuesta de Jesús es: va, saca de tu corazón el dinero, colócame a mí en tu corazón y ven, sígueme. El joven se fue y nunca más volvió, porque aunque decía que amaba a Dios, el que ocupaba el primer lugar en su corazón y en su vida era el dinero. Y tú puedes respirar esta noche y decir así: gracias a Dios que no tengo dinero. Sí, gracias a Dios que no tienes dinero. Pero si tú tuvieses que escoger entre tu profesión y Dios, ¿con quién te quedas? Si tuvieses que escoger entre tu esposo y Dios, ¿con quién te quedas? Si tuvieses que escoger entre tu novia y Dios, ¿con quién te quedas? Si tuvieses que escoger entre un tipo de música, entre un estilo de ropa y Dios, ¿con quién te quedas? Si tuvieses que escoger entre tu iglesia y Dios, ¿con quién te quedas? Y te digo una cosa: nadie ni nada, inclusive cosas buenas, tienen el derecho de ocupar en tu vida el lugar que solamente Jesús tiene derecho de ocupar. Entonces, Dios es celoso y quiere tu adoración completa, porque cuando tú lo adoras a Él, únicamente a Él, estás preparado para enfrentar las luchas y las dificultades de esta vida.
Pero cuando tú fabricas pequeños dioses, te desintegras interiormente. Te incapacitas para ser feliz. Te incapacitas para ser un ser humano realizado y completo. Y delante de las dificultades, te amilanas, te llenas de miedo, te desesperas. Por eso Dios quiere que lo adores. Por eso Dios se describe aquí como un Dios celoso, un Dios que se preocupa por ti, un Dios que se interesa, un Dios que no te quiere perder. Y no te quiere perder porque sabe que si te vas, te destruyes. Y lo más precioso que Dios tiene en esta vida eres tú. Oh queridos, en todos estos años de ministerio, ¿sabes cuál ha sido la lección más difícil de hacer entender al ser humano? Que tú vales mucho para Dios. Te voy a hablar a ti que estás mirándome a través de la televisión. Tú vales mucho para Dios. No importa quién eres, no importa cómo vives, no importa tu pasado. Si en este momento estás sintiéndote que no tienes literalmente para dónde ir, ¿no? El mundo te rechaza. Tú mismo te miras en el espejo de la vida y te rechazas. ¿Cuánta gente me dice, pastor, yo no soy digno de que Dios me ame? Sí, ni tú ni yo somos dignos de que Dios nos ame. Pero Él se interesa por nosotros. Él dice, yo soy tu Dios celoso. Me importo con tu adoración, me importo contigo. Por más que los hombres, los seres humanos te hagan sentir que tú no vales, yo me importo, para mí vales. Pero Dios mío, ¿por qué valgo? Porque estás vivo, no porque tienes algo, no porque eres algo, solo porque estás vivo. Pero el texto dice más. Yo soy tu Dios celoso, tu Dios vengador. Vuelvo a repetir, el ser humano transfiere aquí la venganza humana, sentimiento pecaminoso, para Dios. Tú no puedes imaginar que Dios guarda rencor por alguien y está maquinando vengarse. No, ese no es el Dios que Juan describe cuando dice Dios es amor. Ahora, ¿quién tiene razón, Nahum o Juan? Ambos. Porque por detrás de la venganza, entre comillas, de Dios, está el amor. Tienes que entender, tú no puedes separar la Biblia, no puedes decir que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Que el Dios del Antiguo Testamento es castigador y el Dios del Nuevo Testamento es perdonador. Dios es uno, en Él no existe ni sombra de variación ni mudanza. Dios es Dios. Dios es amor, pero es justicia. Dios es misericordia, pero es rectitud. Dios es gracia, pero es correcto. Su ley y su gracia se funden en la cruz del Calvario. La salvación siempre fue por la gracia. Por detrás de las aparentes amenazas de Dios hay lágrimas. Hay sufrimiento, hay dolor. En otras palabras, lo que Dios te dice es, hijo, si tú sigues yendo por ese camino, vas a caer al abismo, te vas a matar. Entonces, hijo, ven, no corras. Y muchas veces el escritor bíblico pinta ese cuadro. Te vas a matar, te vas a quebrar la cabeza, te vas a caer, te vas a hacer sangrar. Y entonces vienen los asustadores y toman esto como Dios es así, Dios te dice esto, Dios te amenaza. Dios no te está amenazando, Dios te está describiendo lo que te va a suceder si no escuchas su llamado de amor. Mía es la venganza, dice Dios. Estaré predicando esta noche para alguien que no puede perdonar. Alguien te ha herido, te ha traicionado. Y tú sabes que ese rencor, ese odio que guardas en el corazón te está envenenando el alma. No eres feliz.
A veces todo está maravilloso y de repente ves a esa persona que te traicionó y tu mundo cambia, tu sentimiento cambia. Tú sabes que nunca vas a ser feliz si no perdonas. Pero ¿cómo puedes perdonar a alguien que te hizo tanto mal? Ahora viene Dios y te dice, yo soy el Dios vengador. Si alguien te hizo mal, déjalo conmigo. No es que yo lo voy a castigar a él en tu nombre, no. Lo que él está diciendo, deja la venganza conmigo. Es decir, yo quiero que tú seas feliz. Coloca tu fardo en mis manos, deja que yo resuelvo. Y Dios es el verdadero vengador, el verdadero justiciero, porque Él sabe lo que hay de realidad por detrás de cada cosa. Porque yo juzgo lo que está delante de mis ojos, pero Dios juzga el corazón. Y lo que yo pienso que es verdad, tal vez no es verdad. Por eso Dios reclama la justicia para Él, la venganza para Él. Pero pastor, perdonar está por encima de mis fuerzas. Yo sé, tú solo nunca vas a poder perdonar, necesitas ir a Jesús. Necesitas ir a Jesús y decirle, mira Señor, yo no puedo, pero esto me está haciendo mal. Mientras haya un sentimiento de rencor en tu corazón, tú no eres feliz con la esposa, tú no puedes ser feliz con los hijos, tú no puedes ser feliz en la vida profesional. De mañana hasta la noche ese sentimiento interfiere en todas tus actitudes, en tus relaciones humanas. Pero la persona que te hizo mal ni se acuerda de ti. Yo siempre digo, si con tu rencor y con tu odio tú le hicieses algún mal al que te hirió, hasta tendría lógica humana. Ahí te diría, entonces sigue odiándolo porque tu odio lo está haciendo sufrir. Pero sucede que la persona que te hirió ni se acuerda que tú existes. Y ese rencor que guardas solo te destruye a ti. Ahora, si ya te hizo mal un día, no dejes que te continúe haciendo mal hoy. Por lo tanto, hasta por amor a ti, perdónalo. Porque la persona más bendecida con el perdón no es la persona perdonada, es la persona que perdona. Pero yo no puedo, pastor, yo sé que no puedes. Oh querido, nadie puede. Yo sé que esta noche tú y yo, en algún aspecto de la vida tenemos luchas. Yo no sé cuáles son tus luchas. Pero aquí está el Dios Todopoderoso capaz de hacer maravillas en tu vida. Ese Dios que se preocupa por ti, ese Dios que cela por ti, ese Dios que no quiere compartir su adoración porque te está destruyendo, ese Dios que quiere que la venganza pase a sus manos para que tú no te destruyas. Ese Dios está vivo y ese Dios quiere hacer maravillas en este momento en tu vida. ¿Estás herido? ¿Tu corazón está sangrando? ¿Tu hogar está destruido? ¿Quieres que Dios te levante? Él está dispuesto a hacerlo esta noche. Pero Él no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Yo siempre digo que Dios es la persona más cortés que yo conozco. Nunca derrumba la puerta para entrar. Toca. Y en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo te pregunto, mi querido, ¿hace cuántos años Dios está tocando la puerta de tu corazón? ¿Hace cuántos años Dios te está llamando? A Nínive, Dios lo llamó a través de Jonás. 120 años después, Dios lo continuaba llamando a través de Nahum. ¿Por qué cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió? Porque todavía escuchaba la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando Nahum predicó, Nínive ya no se arrepintió?
porque llegó a endurecerse de tal manera que no escuchó más la voz de Dios. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo Dios está tocando la puerta de tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo Dios te está llamando? Esta noche puede estar predicando para ti o Jonás o Nahum. Si escuchas la voz de Dios y vienes a su encuentro, gloria a Dios, los brazos de Dios están listos para recibirte. Si escuchas la voz de Nahum y cierras tu corazón, entonces seguirás caminando y recibirás todas las cosas descritas en el libro de Nahum, que no son castigo de Dios, son consecuencias naturales de la decisión que haces. Solo que la destrucción para el pecador no está allá en el futuro. La destrucción comienza ahora. Tu vida destruida, tus sueños destruidos, tu hogar destruido, tu vida financiera destruida. Y Dios, que es Dios de restauración, quiere curarte y quiere restaurarte. Y por eso te dice, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por eso voy a hacer una invitación esta noche. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron el corazón a Jesús. Esta invitación que estoy haciendo es para todos esos amigos queridos, para ti, que estás estudiando la Biblia hace muchos días, que estás conociendo la palabra de Dios, que estás conociendo al Señor Jesucristo, que estás empezando a frecuentar la iglesia. Para ti que estás herido, para ti que tienes sueños destruidos, para ti que luchas para ser feliz y no logras, para ti que quieres perdonar y no puedes, para ti que por más que trabajas y trabajas, no logras nada. Pero esta noche quieres decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo solo no puedo, necesito de ti. ¿Dónde estés tú mirándome por la televisión? En este momento te voy a pedir que te levantes y vengas adelante, diciéndole, Señor Jesucristo, estoy aquí, 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 aquí. Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante que la última palabra del último libro del Antiguo Testamento, porque Malaquías es el último profeta, su libro es el último libro del Antiguo Testamento. Después Dios, nosotros los seres humanos decimos, guardaría silencio durante 400 años, pero Dios nunca guarda silencio. Dios siempre está comunicándose, Dios siempre está hablando. El problema es el hombre que no oye, pero Dios jamás guarda silencio. Solo que no se levantó otro profeta, no se escribió otro libro hasta Mateo, 400 años después. Es interesante también saber que Malaquías termina su mensaje hablando de la promesa de un mensajero que llegaría.
Y Mateo, 400 años después, empieza su libro hablando de la llegada de ese mensajero que Malaquías había profetizado. Así hay una armonía maravillosa entre Malaquías y Mateo. Bueno, queridos, miren de vuelta el texto bíblico. Hay unas palabras que quiero comentar antes de entrar en el mensaje. Dice, he aquí yo os envío. Ese es Dios, ese es el Dios maravilloso de la Biblia, ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Siempre está enviando. He aquí yo envío. Envió lo más precioso que tenía su Hijo, lo envió. Todos los días está enviando su Espíritu. Dios es un Dios que se da, que se entrega. Dios no es un Dios que retiene, que guarda, que esconde. Dios es un Dios que se revela. Ese es el Dios lindo que tenemos. Ahora miren lo que dice el texto. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día. Dios nunca hace las cosas por sorpresa. Lo que sucede en tu vida te puede parecer sorpresa, pero no es así. Dios es un Dios que hace previsión y hace provisión. Dios es un Dios que siempre está advirtiendo, está amonestando, un Dios que te avisa antes, no te cae por sorpresa. Y ese antes está escrito en su palabra. Yo envío al profeta Elías antes que venga, antes que llegue el día de Jehová grande y terrible. Después viene el mensaje, un resumen del mensaje del libro de Malaquías, en ese versículo 6. Interesante también que la última palabra del libro es la palabra maldición. Qué triste, ¿no? Porque lo primero que Dios hizo en el mundo y lo primero que está registrado en la Biblia es bendición. Dios creó los cielos y la tierra. Qué mayor bendición que la propia vida. Y sin embargo, el último libro del Antiguo Testamento termina con una palabra contraria a lo que es bendición, maldición. Ahora, no te asustes con la palabra maldición, porque antes Dios envía un mensajero. Dios te va a preparar, Dios no te va a sorprender. Ninguna maldición te llega de la noche a la mañana sin que supieras. Dios no te sorprende, Dios te habla antes. Dios te prepara. Déjate preparar. Presta oídos a lo que viene antes. Porque la maldición después de la entrada del pecado, la maldición es una realidad de la vida. No la puedes evitar. Viene en forma de enfermedad, de dolor, de traición, de muerte, de tristeza, de pobreza, de miseria, de desempleo. La maldición cobra muchas formas, pero nada puede sorprender al hijo avisado de Dios, porque Dios siempre manda su mensajero antes. Bueno, queridos, esta semana va a ser una semana de crecimiento. Vamos a crecer en la gracia maravillosa de Jesús. Malaquías, como todos los libros de la Biblia, es un libro cristocéntrico. Tú vas a ver durante la semana cómo vamos a encontrar a Cristo de muchas maneras. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde el Génesis, desde los primeros versículos donde Dios crea todo por gracia, hasta el Apocalipsis, último versículo, donde la gracia de Dios está registrada, la Biblia toda es un libro de gracia. Vamos a crecer en la gracia esta semana a través del estudio del libro del profeta Malaquías. Crecer. ¿Sabes que crecer no es fácil? Porque para crecer, tú tienes que aprender. No hay crecimiento sin aprendizaje.
Y aprender no es fácil, porque para aprender tú tienes que dejar de pisar la tierra que conoces y tienes que pisar en tierra que no conoces. Eso es aprender. Si te quedas en lo que conoces, pues no estás aprendiendo nada. Entonces, al avanzar, al pisar la tierra que no conoces, al ser humano instintivamente tiene un temor hacia lo desconocido. Y por eso tal vez se resiste a crecer, se resiste a aprender. Pero esta semana vamos a aprender cosas maravillosas de Malaquías. Él comienza su libro, y eso vamos a ver a partir de mañana, con una declaración de amor maravillosa. Yo os he amado. Y después, por amor, Él es duro, ¿sabes? En su reprensión es duro. Y gracias a Dios que yo no voy a predicar los sermones que yo preparé ahí pensando, a ver, ¿qué voy a predicar de mayordomía? Gracias a Dios que voy a predicar las palabras de Malaquías. Entonces, si durante esta semana te quedas bravo, no te quedes bravo conmigo, quédate con Malaquías. Él es el culpable. Yo voy a predicar el bosquejo de Malaquías. Yo no voy a traer mis ideas propias. Simplemente voy a tomar el libro de Malaquías en mis manos y lo vamos a estudiar. Pero vamos a crecer en la gracia, crecer en el camino de la vida cristiana. Bueno, vamos entonces a entrar en esta parte que yo quiero analizar. Dios dice, voy a mandar mi mensajero. Malaquías no escribió directamente para nosotros, aunque todos los principios y los consejos que él nos presenta nos sirven hoy. Pero Malaquías, cuando escribió, estaba escribiendo para el pueblo de Israel en el tiempo de él. Y el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. Ustedes saben que por causa de su desobediencia, pues el pueblo tuvo que ir cautivo a Babilonia. Regresó en 3 tiempos, en 3 grupos. Un grupo cumpliendo la profecía de que ese exilio no duraría más de 70 años. Después vino Esdras con otro grupo, enfrentó dificultades que ustedes pueden encontrar registradas en el libro de Esdras. Después vino el tercer grupo al mando de Nehemías. El segundo grupo con Esdras pues empezó a reconstruir el templo que estaba destruido, y pasaron 15 años, no terminaban el templo. Pues quiera Dios que este templo aquí de la universidad no demore 15 años, ¿no? Pero allá el templo pasó 15 años, no construían nada. Entonces Dios le mandó un profeta, al profeta Ageo, y Ageo les dio una arengada y terminaron el templo. Después vino el tercer grupo, pues con Nehemías. Ellos comenzaron a reconstruir los muros destruidos de las ciudades. Interesante leer el libro de Nehemías. Voy a hacer un paréntesis para decirles una cosa. Toda la historia del Antiguo Testamento está encerrada entre Génesis y Nehemías. Ahí está toda la historia. Nosotros, especialmente los más nuevos lectores de la Biblia, creen que después de Nehemías vinieron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y etcétera, y los profetas y todo. No. Los profetas vivieron en el tiempo de los reyes. Toda la historia bíblica está entre Génesis y Nehemías. Y vino Nehemías con el tercer grupo, reconstruyeron, y entonces comenzaron a caer en la rutina religiosa, y ahí Dios levanta al profeta Malaquías. Y levanta al profeta Malaquías prometiendo la llegada de un mensajero. Pero es extraña la promesa, porque Malaquías dice, he aquí, antes que llegue el día grande y terrible, voy a enviar a mi profeta Elías. Elías ya estaba muerto para ese tiempo. ¿Cómo es que iba a volver Elías? Algunos judíos pensaban que Elías iba a resucitar. Otros judíos pensaban que Elías se iba a reencarnar. En fin, cada uno tenía su idea. Pero la profecía decía, antes que llegue el día grande y terrible, llegará el profeta Elías. Ahora, el día grande y terrible para Israel era la primera venida del Mesías.
era grande y terrible para sus enemigos, que los habían hecho sufrir, que los habían perseguido, ellos serían castigados. El día grande y terrible para Israel era la llegada del Mesías en su primera venida, para libertarlos del poder de los países. Aunque ellos habían regresado, todavía seguían dominados por las fuerzas de afuera. Entonces, para ellos en ese tiempo, el día grande y terrible era la primera venida de Cristo. Pero el día grande y terrible para nosotros hoy, porque Apocalipsis vuelve a hablar de ese día grande y terrible, le llama el día de la ira de Dios. Para nosotros el día grande y terrible ya no es la primera venida del Mesías, porque Cristo ya vino. Para nosotros el día grande y terrible es la segunda venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo con el mensaje de Malaquías. Les promete que va a enviar un mensajero. Hoy día, antes de la segunda venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo. Por eso el mensaje de Malaquías, que tenía validad, que tenía como propósito preparar al pueblo de Dios para su primera venida, sigue teniendo valor para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. La tragedia fue que por más que se le predicó al pueblo de Israel, por más que se intentó preparar al pueblo, el pueblo no se preparó, porque cuando Cristo vino no lo recibieron. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Será que cuando Cristo venga nosotros caeremos también en el problema de Israel, que cuando vino no lo reconocieron? ¿Será que nosotros no nos estamos preparando de la debida manera para encontrar al Señor, ya no como aquel que vino a morir en la cruz, sino que ahora aquel que viene a reinar soberanamente por la eternidad? Estamos preparados. Ese es el mensaje de Malaquías. Bueno, quiero darles algunos detalles. Malaquías promete la venida de Elías. Y vuelvo a repetir, los judíos en sus días pensaban que Elías iba a resucitar, pero miren lo que dice. ¿Dónde está la pantalla? No sé si están colocando el versículo ahí. Miren lo que dice, lo que está registrado en el libro de Lucas capítulo 9. Voy a leer aquí. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, esa era la convicción de los judíos en los tiempos de Cristo. ¿Y dónde basaban esa idea de que Elías resucitaría? Pues en la profecía de Malaquías, porque Malaquías decía que antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el Mesías para libertarlos, él enviaría al profeta Elías. Y ellos esperaban al profeta Elías y el profeta Elías no llegaba. Pero Malaquías no se refería a que Elías iba a regresar. Malaquías estaba hablando de otro profeta que se levantaría con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. Y ese otro profeta era Juan el Bautista, que en las palabras del ángel que le reveló a Zacarías, el papá de Juan, el nacimiento de su hijo, y en las palabras del propio Jesucristo, era Juan, que se levantaría en el mismo poder y en el espíritu de Elías. ¿Y para qué llegó Juan? Juan llegó con una sola misión: preparar el terreno para la llegada del Señor Jesucristo. Preparar el terreno no era preparar la tierra, era preparar los corazones
la primera venida del Señor Jesucristo no tendría mucho sentido para el pueblo de Dios si el pueblo de Dios, si el corazón del pueblo de Dios no estuviese preparado. Por eso Juan tendría que levantarse. Ahora, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 y 7, Dios en nuestros días levantará ya no un mensajero, sino un grupo de mensajeros con el mismo espíritu y el poder de Elías, con el mismo mensaje de Juan el Bautista, con el mismo mensaje de Malaquías. Y ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, ustedes conocen de memoria, dice que vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Si tú comparas este mensaje con las palabras de Jesucristo refiriéndose a Juan Bautista, si tú comparas este texto con las palabras del ángel hablando a Zacarías respecto al nacimiento de Juan el Bautista y al mensaje que él predicaría, y si tú comparas estas palabras con el mensaje de Malaquías, vas a ver que es el mismo mensaje presentado de diferentes maneras. El mismo mensaje. Ese mensaje vamos a desarrollar durante esta semana. Pero en el último versículo, en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías, encontramos un pequeño resumen, solo para que tú tengas idea. Y voy a leerlo y me voy a detener ahí. Dice así, Malaquías 4:6. Cuando ese mensajero llegue, cuando ese mensaje sea predicado, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, cuando se trata de preparar el terreno para la primera venida de Cristo, preparar el terreno para la segunda venida de Cristo, Dios quiere primero preparar las familias, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados, suegra, nuera. Porque la iglesia es la suma de las familias. Tú no puedes querer preparar la iglesia sin preparar las familias. Tú no puedes esperar que haya reavivamiento en la iglesia cuando no hay reavivamiento en la familia. Tú no puedes querer que la iglesia sea una iglesia unida cuando la familia no es una familia unida. Recuerda que Malaquías no predicó a gente que había salido de la iglesia. Malaquías predicó para gente que estaba todos los sábados reunidos en la iglesia. Malaquías predicó para gente que todos los días iba al templo llevando el corderito. Malaquías predicó para un pueblo que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, la primera venida de Cristo. Ese pueblo levantaba las manos y cantaba y lloraba y se emocionaba predicando de la llegada del Mesías. Hoy día nosotros tenemos una iglesia y esta semana voy a predicar, no voy a hacer evangelismo, voy a predicar para la iglesia, una iglesia que está todos los sábados en la iglesia. Una iglesia que levanta las manos y canta su esperanza de la bienaventurada venida de Cristo. Una iglesia que muchas veces levanta la mano y llora emocionado cantando y diciendo: Dios te amo. Y sin embargo, esa misma iglesia está formada por familias. Y estas familias aquí, los padres estaban contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la hermana contra el hermano, el primo contra el primo, el suegro contra la nuera. Y ese es el problema de la iglesia aquí.
Reavivamiento no es venir aquí, emocionarme cantando, levantando las manos. Reavivamiento es arreglar mi vida aquí. El otro día me pidieron que visitase a un hombre en la cárcel y con un pedido especial. ¿Por qué? Porque que yo visitase a un hombre en el hospital. Había llevado 6 tiros, pero por la gracia de Dios ni un tiro le atravesó ni el pulmón, ni el riñón, ni ningún órgano vital. El que le disparó tenía tan mala puntería que lo hirió por todo lado, menos en un órgano vital. Estaba ahí en el hospital vivo. Me pidieron que yo lo visitase a él por un motivo. Porque quien lo había intentado matar era su hermano, no su hermano de la iglesia, su hermano de carne y hueso, hijo del mismo papá y de la misma mamá. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo un hermano hace eso con su hermano? Pues la historia es interesante, porque el papá les dejó un terreno, y mientras el otro se fue a otro país, el otro se comió 30 centímetros del terreno, levantó un muro y se comió 30 centímetros. Cuando el otro regresó y vio que el otro se le había entrado 30 centímetros, fue y comenzaron a discutir. La discusión fue tan grande que el otro le metió 6 balazos. Ahora, querían que yo visitara al enfermo. Yo no visité, pero querían que visitara al enfermo. ¿Para qué? Al herido. ¿Para qué? Para pedirle que por favor retirase la denuncia que le habían hecho al hermano, porque si él retirase el registro, entonces el hermano saldría de la prisión. Pero si no retirase, el otro quedaría preso porque intentó matarlo. Ahora, cuando me contaron la historia, yo no podía creer. ¿Cómo puedes creer que un hermano dispara contra su hermano por 30 centímetros de miserable tierra? Pero lo que tú no sabes es que ese hermano que está en la prisión canta en un grupo musical y los sábados está en la iglesia cantando de la segunda venida de Cristo y levanta las manos y las lágrimas corren y la iglesia toda se emociona. Y está matando al hermano por 30 centímetros de miserable tierra. Dios mío. Esta es la iglesia que se está preparando para la venida de Cristo. Ese era el problema de Israel en los tiempos de Malaquías. Ese es el problema del pueblo hoy. Y el libro de Malaquías tiene como objetivo llamarte y llamarte. ¿Para qué? Antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el día del juicio. Y Apocalipsis 14 levanta su mensajero. ¿Para qué? Para proclamar este mismo mensaje. El tiempo del juicio ha llegado. Ya no es tiempo de vivir el formalismo de la vida cristiana, es tiempo de despertar, es tiempo de darle valor a lo que realmente vale. Y la tierra no es lo que vale. El carro no es lo que vale. Las cosas no son las que valen. Cuando Cristo venga, todo eso va a acabar. Todo eso se va a quemar. Todo eso va a quedar aquí. El mensaje de Malaquías es un llamado a reconocer la soberanía divina, a devolverle la gloria a Dios, a reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. El pueblo no entiende. Una vez y otra pregunta, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué nos acusas?
Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios hoy reconoce que Dios es Dios único, eterno, soberano? Cuando tú vienes a adorar a Dios, o vienes de alguna manera a satisfacerte a ti. El sermón me gustó, el sermón no me gustó. La música me gustó, la música no me gustó. El culto aquí es muy aburrido, me voy a otra iglesia donde el culto me haga sentir bien. ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Es el Dios eterno, soberano? ¿O son tus gustos? ¿Son tus preferencias? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que te hace sentir bien? Pues el libro de Malaquías llama al pueblo a reconocer a Dios como el único Dios soberano. El libro de Apocalipsis, cuando Dios levanta a sus mensajeros para este día, el llamado es: temed a Dios y dadle gloria. Oh, querido, lo que tú no entiendes y no sabes tal vez es que cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Yo no debería decirte esto porque tal vez tú comiences a querer devolverle la gloria a Dios porque vas a ganar alguna cosa. Pero la verdad es esa: cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Porque te sientes protegido, te sientes amado. Delante de las dificultades de la vida no estás solo, tienes un Dios soberano, eterno, todopoderoso. Que venga la crisis, que venga el desempleo, que venga el cáncer, que venga la enfermedad, que venga lo que venga, tu Dios es tu Dios eterno, soberano. No quieres que las cosas salgan como tú quieres. Tú le entregas a Dios tu vida y dices: Señor, que las cosas salgan como tú, mi Dios eterno y soberano, sabes que debes hacer. Dios no es tu marioneta para que realice tus caprichos. Dios es Dios y tú como criatura te sometes a Él y aprendes a depender de Él. Pero a la final, el único que gana eres tú. Y ese es el caso de Maribel. Maribel era una joven profesora, bien empleada, que un día comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal. Interesante, los seres humanos cuando nos sentimos mal no corremos al médico inmediatamente, comenzamos ahí a postergar, a tomar agüita de manzanilla, de toronjil y esto y aquello. Cuando Dios ha colocado médicos en este mundo para resolver los problemas de la salud, no tengas miedo de correr al médico. Hasta que un día ella no pudo más, la llevaron al hospital, le dijeron: mira, no sabemos lo que tienen, le hicieron exámenes por aquí, por allá, no sabemos lo que tienes. Finalmente alguien le dijo: mira, ve a Lima. Y vino a Lima. Le hicieron otros exámenes hasta que un médico le dijo: mira, tengo una triste noticia para ti, estás con cáncer. Y estás con un cáncer terrible. Y no te doy muchas esperanzas. Voy a ser realista contigo. Ella había nacido y crecido en la iglesia. Se arrodilló. Cualquiera se arrodillaría para decirle: Señor, por favor, cúrame. Toda mi vida te he servido. Toda mi vida he andado en tus caminos. Por favor, Señor, ahora manifiesta tu poder. Cúrame del cáncer. Y yo creo que si oraras así no estarías equivocado. ¿Qué ser humano no quiere sanar? Pero ella se arrodilló, levantó las manos al cielo y dijo: Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Me has cuidado toda la vida y ahora el cáncer se apoderó de mi cuerpo. Tú eres mi Dios. Tú sabes lo que haces. Yo solo te pido una cosa: ayúdame a pasar por este torbellino confiando en ti y amándote cada vez más a ti. Si tú quieres curarme, tú puedes hacerlo, pero yo no sé cuál es tu voluntad.
Y yo no te voy a decir como criatura, a ti, mi Dios creador, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. Yo solo te suplico, ayúdame, Señor. Ayúdame a pasar por este torbellino. Ayúdame a depositar cada día más mi confianza en ti. ¿Y saben lo que Dios hizo? Usó a los médicos. Y a través de los médicos le hicieron una cirugía. Y sin duda ninguna la mano poderosa de Dios estaba por tras de los médicos. Y ella fue restaurada del cáncer. ¿Cómo pagar la deuda? Dios fue maravilloso, le abrió las puertas. Alguien apareció, le trajo un poco de dinero. Otra persona apareció, le trajo un poco de dinero. Muchas personas le trajeron un poco de dinero. Cuando ella pensaba que iba a salir del hospital llena de deudas, salió sin deber un centavo. Entonces volvió a arrodillarse y levantar los ojos al cielo y decir: Señor, toda mi vida he sido fiel a ti. Y en los últimos años, sin saber que he estado enferma, te he estado devolviendo fielmente un segundo diezmo. No era para comprar tus favores, era para reconocerte como mi Dios todo soberano. Y efectivamente en el momento del dolor ella dio pruebas de que confiaba en Dios, porque su oración no fue para que la curase, sino para que la ayudase a pasar por el torbellino, confiando más en Dios. Pasó la tormenta, volvió a su tierra, volvió a su empleo. Y un día la directora le dice: mira, tienes que trabajar en sábado. Hemos sido pacientes contigo, te has enfermado, has ido allá, ya estás restablecida, tienes que trabajar en sábado. Yo respeto tu religión, yo respeto todo, pero tienes que trabajar en sábado. Ayúdame. Nosotros te ayudamos, ahora ayúdanos tú. Tienes que trabajar en sábado. Ella le dijo: directora, pídame lo que usted quiera. Que trabaje el domingo, que trabaje de noche. No me pida que trabaje el sábado. No es un asunto mío. No es un asunto de religión. Es un asunto de Dios. Ese Dios que me curó, ese Dios me dice: hija, este día no es tuyo, es mío. Por favor, directora, pídame lo que quiera, pero no me pida eso. ¿Y saben lo que la directora le dijo? Mira, hija, yo sé lo que Dios hizo en tu vida. Y contra ese Dios yo no puedo luchar. Y si es por causa de ese Dios, tienes el sábado libre. Esas son las hijas de Dios. Esos son los hijos de Dios. Confiar. Suceda lo que suceda. Y en este momento yo te pregunto, ¿estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios haga las cosas como tú quieres? ¿Como en tu perspectiva humana, en tu cabecita pequeña de ser humano, crees que es lo mejor? ¿O tú crees que quieres que Dios haga las cosas como Él en su soberanía sabe que debe hacer? Dios nunca se equivoca. Dios nunca falla. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe el drama que estás viviendo? La lucha que estás enfrentando, la crisis por la que estás pasando. Pero reconócelo como tu Dios, como el que dirige tu vida. No trates de dirigir a Dios. No trates de rezarle la cartilla a Dios, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No quieras enseñarle a Dios ser Dios. Confía en Él. Oh, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil. Porque nosotros los seres humanos traemos en nosotros la naturaleza humana. Pero justamente lo que Dios quiere es enseñarte a crecer en la gracia. Él quiere ver en ti reproducido el carácter maravilloso de Jesucristo.
Y es eso lo que vamos a estudiar semana tras semana. Esta mañana yo tengo la alegría de presentarles a esta muchacha valiente y victoriosa, Maribel, que ha venido desde lejos, solo para que ustedes la vean y para que digan, el pastor Bullón no está inventando una historia, esta es la historia real. Aquí está la muchacha. Maribel, que Dios te bendiga. Tu testimonio es un testimonio de fe. Vuelvo a repetir, tú podrías haberle pedido a Dios que te cure. Tú podrías haber querido decirle a Dios que haga las cosas como tú querías. Tú te sometiste a Dios y ganaste. Ganaste porque Dios te devolvió la salud, estás sana. Ganaste porque te dieron el sábado libre, estás libre. Y ganaste porque has crecido en gracia. ¿Qué quisieras decirle a la iglesia esta mañana? En primer lugar, le doy gracias a Dios porque Él permite que esté aquí en este lugar y decirle a cada uno de ustedes, solamente que crean y confíen en Dios. Y no solamente estar a su lado en los momentos buenos y felices, sino también en los momentos difíciles que nos toca pasar como hijos de Dios, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha y que nunca nos va a dejar solos. Dios te bendiga, Maribel. Sabes, a veces nosotros pensamos así, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Y por qué? Porque Dios no hace las cosas como tú quieres. El otro día yo hablaba con una muchacha de, 22 años. Me decía, pastor, míreme, pareciera que yo tengo 60 años y solo tengo 22 años. Mi vida está destruida, está acabada. Cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios me ama, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Mi abuela me recogió y me cuidó, pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela murió. Usted dice que Dios me ama, y sin embargo mi abuela murió, y ahora sí me quedé sola en la vida. Una noche, la vecina de mi abuela me recogió para cuidarme, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela, y yo era una niña sola. Y fui a vivir con ella. Una noche, el esposo de ella entró a mi cuarto y me violó. Y usted dice que Dios me ama. Yo tuve que escaparme de la casa con 12 años. ¿A dónde podría ir una niña de 12 años a la calle? ¿A dónde podría ir? Me violaron una vez, me violaron otra vez, me violaron otra vez. Míreme, pastor, tengo 22 años. Yo soy una mujer que se prostituye en las calles. Y para eso tengo que beber, porque conscientemente nadie soportaría la vida que vivo. Para eso tengo que drogarme. Míreme, mi vida está acabada. Y yo le pregunto, ¿dónde estaba Dios? Ese Dios que me ama. ¿Dónde estaba cuando yo tenía 3 años y mis padres murieron? ¿Dónde estaba ese Dios cuando yo tenía 12 años y mi abuela murió? ¿Dónde estaba ese Dios que me ama cuando esa noche entró ese hombre malo y me violó? ¿Dónde estaba Dios cada vez que los hombres me violaban en la calle? Yo te digo esta mañana,
No me preguntes a mí, preguntas que yo no te puedo responder. Dios estaba más cerca de ti de lo que tú imaginas, aún en los peores momentos de tu vida. El plan de Dios no ha fallado contigo, se sigue desarrollando. Pero no entiendo, pastor. Pues yo tampoco entiendo. Pero una cosa sé, Dios jamás te abandonó. Necesitas reconocerlo como tu Dios. Necesitas devolverle la gloria a Él. Necesitas devolverle el control de tu vida a Él. Y es por eso que esta mañana te voy a hacer una invitación. Y esta invitación, claro, es para toda la iglesia. Si quieres decirle, Señor, quiero reconocerte en mi vida como el Dios todo soberano. Quiero reconocerte en mi vida como aquel que tiene el control de lo que me sucede. Aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte, en este momento, yo te voy a invitar para que te levantes y vengas y le devuelvas a Dios la gloria que le pertenece a Él en tu vida. Y le digas a Dios, Señor, te entrego mi vida, te devuelvo mi vida, toma el control de mi vida. Bien, queridos, vamos a abrir el texto bíblico en San Mateo, capítulo 27, versículos 21 al 24. Y quiero colocar en la tela, por favor, quiero que coloquen en la tela el texto, porque voy a ir leyendo versículo por versículo. Me voy a parar ahora en el versículo 21. Por favor, ahí está el texto. Ustedes pueden leer, los que están allá, aquí, y los que están allá pueden leer aquí. El texto dice así: y respondiendo el gobernador, y cuando habla aquí del gobernador, está hablando de Pilato, de Poncio Pilato. Y respondiendo el gobernador, les dijo ¿a quiénes? A la multitud que estaba pidiendo que crucifiquen a Cristo. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y la multitud repitió: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eso dice el versículo 21. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta noche, quiero decirles, ¿ustedes se acuerdan de aquel Herodes que cuando Jesús nació firmó un decreto de muerte para matar a todos los niños? Bueno, Poncio Pilato era nieto de ese Herodes que firmó el decreto de muerte para matar a Jesús. La autoridad máxima en Roma, porque Roma era el poder político y militar que dominaba toda aquella región. El emperador romano era la autoridad máxima. Pero para gobernar a las provincias conquistadas, él nombraba gobernadores. Y a Poncio Pilato lo nombraron gobernador de Judea. Él era el representante de Roma en Judea. Él tenía poder. Su palabra tenía peso. Lo que él decía se cumplía. Lo que él ordenaba, todos tenían que seguir, porque era el representante del emperador romano. En ese momento, los judíos prendieron al Señor Jesucristo. Pero los judíos no querían ser acusados de haber matado a Jesús. Por eso fueron a consultar con Poncio Pilato si Pilato les daría autorización para crucificar al Señor Jesucristo. Ahora vean las cosas, queridos. Vean cómo el ser humano a veces es hipócrita.
Los judíos detestaban la pena de crucifixión por un motivo. Quienes habían inventado la crucifixión eran los romanos, para matar a sus enemigos, a los rebeldes de cualquier provincia. Pero los judíos, que detestaban la crucifixión, le estaban pidiendo al gobernador que crucifiquen al Señor Jesucristo. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo de mal? Nada. El Señor los había amado. El Señor había curado sus enfermos, había resucitado muertos, había devuelto la vista a los ciegos, había alimentado multitudes. ¿Qué había hecho de mal para que lo crucificaran? Y sin embargo, el fanatismo religioso es necio, es imprudente. Yo siempre le pido a Dios que me libre del fanatismo religioso. ¿Sabes lo que es fanatismo religioso? No quieres oír nada, no quieres abrir los ojos, no quieres entender la palabra de Dios. Has colocado una idea en tu mente y solo estás concentrado en eso. Recuérdense que el pueblo judío era un pueblo religioso. Recuérdense que ellos tenían un ceremonial, un ritual religioso extraordinario que lo realizaban todos los días. Y sin embargo, no eran capaces de entender que el Señor Jesucristo era el Mesías que había venido a salvarlos. Muchos de los judíos eran sinceros, pero no entendían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías guerrero, dirigiendo un ejército de guerreros, de soldados, para libertar a Israel del poder político romano. Pero el Mesías no venía para libertar a su pueblo del poder político. Venía para libertar a su pueblo del pecado. A veces nosotros confundimos las cosas, querido. Pensamos que nuestro problema es que no tenemos dinero para pagar el alquiler, que no tenemos dinero para vivir, para ayudar a nuestros hijos a estudiar. Pensamos que nuestro problema es que estamos enfermos, que nuestro problema es que vivimos en una sociedad injusta, que nuestro problema es que no podemos viajar, que no tenemos dinero para comprar una buena casa o un buen carro. Y yo no niego que esos sean problemas que tengas, no lo niego. Pero ese no es tu primer problema. Tu primer problema es que estás prisionero del pecado. El pecado te cierra los ojos. La salida para tu problema la tiene Jesús. Pero para que tú puedas ver cuál es la salida, Él tiene que abrir tus ojos. Pero a veces tú estás más concentrado en tu problema que en mirar a Jesucristo. Y tu problema nunca se resuelve. Ese era el problema de los judíos en los tiempos de Cristo. A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Y los suyos no lo recibieron. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando estaba entrando a la ciudad de Jerusalén ya para ser crucificado, desde la parte alta de la ciudad, y Dios me dio el privilegio de llegar a ese mismo punto, Él contempló la ciudad de Jerusalén y lloró. Ustedes ya se imaginan a Jesús llorando.
Lloró cuando vio la tristeza de su pueblo con la muerte de Lázaro. Lloró aquella tarde desde las alturas de la ciudad mirando a Jerusalén. Y llorando dijo: Jerusalén, Jerusalén. Y no estaba hablando de la ciudad, estaba hablando de la gente que vivía en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Esta figura me enternece. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Tú eres maravilloso para Dios. Entiende mi ilustración. Tú eres un pollito desamparado en esta vida. Jesús es la gallina. Te dice: hijo, ven. Quiere protegerte, ampararte bajo sus alas. Pero Jesús aquella tarde lloró diciendo: pero tú no quisiste. Y ahora no solo no quiso, sino lo llevaron ante Pilato para pedir que diera la autorización para crucificarlo. Ahora, Pilato conocía al pueblo judío, porque en aquellos tiempos, cuando el emperador de Roma iba a mandar a alguien para la región de África, mandaba a alguien que conociera la cultura de esos países. Y cuando quería mandar a alguien para la región de Judea, mandaba a alguien que conociera la cultura judía. Por lo tanto, Pilato conocía la historia del pueblo judío, la cultura judía, las costumbres judías. Y Pilato sabía que Dios le había prometido al pueblo judío un libertador. Y en el fondo de su corazón, Pilato sabía que tal vez Jesús fuera ese libertador. Solo que Pilato tenía miedo de comprometerse, miedo de confesar su fe en Cristo. El pueblo que pedía la crucifixión de Jesús no entendía, estaba cegado por el fanatismo religioso. Pero Pilato entendía, y no solo entendía, sino que la noche antes del juicio de Jesús, su esposa, Mateo dice eso, la esposa de Pilato, tuvo un sueño. Y en el sueño un ángel se apareció y le dijo: dile a tu esposo que no toque la sangre de ese hombre justo. El hombre justo era Jesús. Y antes de que comenzara el juicio, la esposa de Pilato corrió y le dijo: Pilato, Pilato, yo sé que vas a juzgar a Jesús. He tenido un sueño, no he podido dormir en la noche. Dios me ha revelado que ese hombre es un hombre justo. Por favor, no lo condenes. Pilato recibió luz. Pilato conocía la historia. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pilato. Jesús usó a la esposa de Pilato para tocar su corazón. Pilato no tenía argumento para decir que Jesús debería ser condenado, pero no tuvo el valor de defenderlo. El segundo personaje de este texto es Barrabás, porque cuando Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? La multitud gritó: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Saben dónde estaba Barrabás en ese momento? En la cárcel. Y tal vez por las rejas sentía que había mucha bulla en la plaza pública.
y escuchó su nombre. No escuchó la pregunta que Pilato le hizo al pueblo, porque solo Pilato habló: ¿a quién quieren que suelte? Pero sí escuchó a la multitud gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y entonces se asustó Barrabás. Dijo: ¿por qué estarán mencionando mi nombre? Pilato habló de nuevo, y como habló solo, Barrabás no escuchó. La segunda pregunta fue: ¿y qué quieren que haga con él? Porque yo no encuentro en él ninguna falta. Y la multitud gritó: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ahora imagina a Barrabás en la celda de la cárcel. Primero escuchó: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Después escuchó: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Él pensaba que la multitud estaba diciendo: crucifica a Barrabás. Lo que él no sabía es que la multitud estaba diciendo que crucifiquen al Señor Jesucristo. La historia de Barrabás es impresionante. ¿Sabes por qué? En aquellos tiempos, Barrabás había sido juzgado y condenado a ser crucificado. Y cuando alguien era condenado a la crucifixión, llamaban al carpintero. El carpintero tomaba las medidas del delincuente, tanto de largura del brazo, tanto de anchura del cuerpo, tanto de la altura del cuerpo, y con esas medidas fabricaba la cruz. Y yo creo que el carpintero preparó la cruz de Barrabás con las medidas de Barrabás, y tal vez hasta firmó abajo: cruz para Barrabás. Cuando al día siguiente el pueblo pidió que crucificaran a Jesús, ya no había tiempo para preparar una cruz para Jesús, para tomarle las medidas. Además, ahí estaba una cruz sin dueño, porque acababan de soltar a Barrabás. Ahí estaba una cruz vacía. Y hay algo que poca gente sabe, querido. Aquel viernes en la tarde, cuando el Señor Jesús estaba subiendo la montaña del Calvario, la tradición dice que cayó 7 veces y lo ayudaron a levantarse. Yo te pregunto, ¿por qué Jesucristo cayó 7 veces? ¿Sabes por qué? Porque Él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús nadie le preparó una cruz. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no merecía una cruz. Aquella cruz era de Barrabás. Aquella cruz era mía. Aquella cruz era tuya. Somos nosotros los que abandonamos al Señor Jesús. Somos nosotros los que nos extraviamos en los senderos oscuros del pecado. Somos nosotros los que tendríamos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesús te amó tanto. No sé si un día vas a entender. El Señor Jesucristo te amó tanto. A veces en esta vida, cuando la vida te maltrata, cuando las personas te desprecian, cuando el novio te dice que ya no quiere continuar con ese noviazgo, o cuando el esposo te dice que su amor por ti acabó, cuando te sientes usado por la propia sociedad, cuando nada te sale bien, cuando estás sin dinero, sin empleo, cuando estás condenado a muerte por el cáncer y te sientes solo, a veces piensas: nadie me ama.
querido, tal vez en esta tierra nadie te ame. Tal vez tú mismo te mires en el espejo de tu propia vida y llegues al punto de despreciarte a ti mismo porque tú sabes quién eres. Porque no puedes escapar de ti. Y entonces tal vez tú mismo llegues al punto de no amarte. Pero por favor no digas nadie me ama, porque el Señor Jesucristo te ama. Dejó todo allá en el cielo y vino. Y por tras de la historia de la vida, de tu vida, está la mano poderosa del Señor Jesucristo. Oh, si Él no te amara, oh, si Él no te cuidara, tal vez ya estarías muerto por las decisiones erradas que tomaste en tu vida. Pero la mano protectora de Dios ha estado cuidando de ti. El Señor Jesucristo subió la cruz del Calvario. Cayó una vez y otra vez porque cargaba una cruz que no era de Él. Y finalmente llegó al topo de la montaña. Allí colocaron su cuerpo encima de la cruz, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas, la sangre chorreaba por su rostro, levantaron la cruz con el peso de su cuerpo, sus carnes se rasgaron. Ahí estaba el Dios hecho hombre muriendo para salvar al hombre. ¿Para salvar a quién? Aquellos que lo estaban crucificando. Porque desde la cruz dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, las aves desaparecieron. Las bestias del campo aullaban. El sol se ocultó, como si todo el universo entendiera que estaban intentando matar al Hijo de Dios. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no era capaz de entender la miseria de su pecado, el asesinato que estaban realizando. Oh, querido, a veces tú dices: pero qué bárbaros aquellos judíos. Qué bárbaros. Tú y yo clavamos en las manos de Cristo todos los días un clavo, con nuestros pecados, con nuestras rebeldías, con nuestras incoherencias. Cuando mi madre vivía y yo era pequeño, había un libro llamado Primeros Pasos, y eran historias bíblicas ilustradas, y había una escena de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi madre: mamá, ¿quién es este que está aquí al lado de Jesús? Y ella me decía: hijito, ese es el buen ladrón. Y este otro, al otro lado, ella decía: hijito, ese es el mal ladrón que no aceptó a Jesús. ¿Y quién es este que está en el medio? Y sus ojos se llenaban de lágrimas. Y me decía: ese es Jesús que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y yo, en la inocencia de un niño de 6 años, le preguntaba: mamita, ¿y quiénes son estos que están aquí abajo de la cruz? Y ella cambiaba el tono de su voz y con voz grave me decía: hijo, esos son los malditos judíos que crucificaron al Señor Jesucristo.
Y yo pensé que eran los soldados y los judíos que crucificaron a Jesús toda mi vida. Hasta que un día yo necesité de perdón. Y aquel día entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo con mis rebeldías. Y sin embargo, el Señor Jesucristo cree en mí. Y sin embargo, Él me confió el ministerio de la predicación de su palabra. Y sin embargo, cuando yo estaba muriendo, me levantó de la muerte y me trajo aquí. ¿Cómo puedo algún momento de mi vida dejar que entre en mi mente la idea de que Dios me ha abandonado? Tú puedes no verlo, inclusive puedes no sentirlo, pero Jesucristo te ama. Tú eres precioso a sus ojos. ¿Sabes quién entendió perfectamente lo que quiere decir Cristo murió por mí? Fue Barrabás. Porque él había escuchado a la multitud decir, suelte, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Después se escuchó decir, crucifícalo, crucifícalo. Entonces él pensaba que él iba a ser crucificado. Inclusive su cruz ya estaba lista. Entonces cuando el carcelero entró para liberarlo, porque el pueblo había decidido que Jesús debía ser crucificado, cuando el carcelero entró, él pensó, llegó mi hora, voy a morir. Pero cuando el carcelero le dijo, no, no vas a morir, quien va a morir en tu lugar es el Señor Jesús, quien va a morir en tu cruz es el Señor Jesús. Yo creo que Barrabás debe haberse pellizcado para ver si estaba soñando o estaba despierto. Porque él pensó así, yo maté gente, yo, un revolucionario, un terrorista, abusé de tanta gente inocente y me van a soltar. Y este Señor Jesús, que no hizo nada, lo van a matar en mi cruz. La Biblia no dice, pero déjame imaginar a Barrabás corriendo y abrazando a Jesús y diciéndole, Señor, gracias, gracias, gracias. Si tú no hubieras venido, yo hubiera muerto, pero ahora tú vas a morir en mi lugar. Oh Señor, gracias, gracias, gracias. Él entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí. Pilato pudo haber aceptado a Jesucristo aquel día, pero no lo hizo. En lugar de tomar la decisión, en lugar de decir, Señor, te abro mi corazón, ¿sabes lo que hizo? Buscó agua y se lavó las manos como diciendo, yo no soy responsable por lo que va a suceder. Yo he tratado de ayudar a Jesús, pero el pueblo lo ha condenado. Yo no soy culpable de nada. Oh querido, Jesucristo solo tiene valor para ti si tú te entregas a Él, si tú le abres el corazón, si tú le entregas tu vida. Decir, oh, Jesucristo es un gran hombre. Oh, qué lindo que Jesús me amó. Oh, qué bueno que Jesús murió por mí. Decir eso solamente no te sirve de nada. En lugar de ir y lavarte las manos para huir de tu decisión, ve al tanque del bautismo y báñate entero para ser limpio de tus pecados. Porque cuando tú entras al agua, te bautizas en la muerte de Cristo. Entonces la muerte de Cristo
te sirve para sustituir tu multitud de pecados. A lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, acabada, deshecha, gente que no sabía qué hacer, gente que no sabía a dónde ir. Estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el estadio cubierto como este. Y de repente hice una invitación, esta noche también la voy a hacer. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y la primera persona que vino adelante fue un borracho. Fue adelante tambaleando, no podía ni equilibrarse. Y llegó aquí adelante. Y yo pensé en mi corazón, pues pobrecito, no sabe lo que hace, está borracho. Inclusive la gente se rió, pero después vinieron otros y vinieron otros. A la noche siguiente hice otra invitación y dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Los que ya lo han aceptado anoche ya no vengan, pero si no lo has aceptado anoche, ven. ¿Quién es la primera persona que quiere venir? Y aparece de nuevo el borracho, todo tambaleando. Y ahora sí la gente se rió a carcajadas porque pensó, este pobre ebrio no sabe nada, no sabe lo que está haciendo. La tercera noche hizo la misma invitación y esperaba, el borracho va a aparecer, no apareció. Al otro día no apareció y al otro día no apareció. Y la última noche tuvimos bautismos y de repente allá atrás había una discusión y me acerqué para ver lo que era, y es que el borracho quería ser bautizado. Ya no estaba borracho, se había afeitado, ya no estaba cabelludo, se había cortado el cabello, ya no estaba inmundo, estaba ahora bien vestido y quería bautizarse. Pero alguien dijo, no lo podemos bautizar. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Sí, 4 días atrás estaba borracho. Y el hombre estaba llorando y me dijo, yo sé, nadie me cree, pero Jesús me ha perdonado y Él me ha transformado. Porque te digo una cosa, cuando tú le entregas la vida a Jesús, cuando tú vienes a Jesús como eres, Él hace por ti lo que tú no puedes hacer. Y Jesús lo libertó. La historia de este hombre era interesante. Era un ingeniero de minas, joven, 22 años, recién casado. Fue a su luna de miel. Y cuando estaba regresando, durmió en el volante, salió de la carretera y el carro fue para abajo. La esposa murió y él salió vivo. Y él nunca se perdonó. Se entregó a la borrachera. Perdió el empleo. Y ahora vivía en la calle. Y me dijo, pastor, desde ese día hasta hoy ya pasaron 20 años. 20 años borracho todos los días. Pedía limosna para comprar alcohol. Y de repente, esa noche, estaba lloviznando. Y él entra al Coliseo para protegerse de la lluvia. Y en medio de la borrachera, entiende que Dios lo ama, que Él es precioso para Jesús. Y en la hora del llamado se entrega. Y me dice, la segunda noche también me levanté, porque la primera noche me entregué, pero seguí bebiendo. Entonces la segunda noche pensé, si anoche quebré mi promesa, tengo que entregarme de nuevo. Por eso me entregué. Pero desde ese día hasta hoy no he bebido. Porque creo en Jesús y creo en su poder. Lo bautizaron y yo me fui.
5 años después regresé a Santa Cruz de la Sierra. El pastor me estaba llevando en el carro para el Coliseo y había un hombre con chaleco fosforescente, una linterna en la mano y un radio en la otra mano, dando órdenes. Oye, abran esa puerta, no, aquí ya esta puerta se cerró, no, vamos a llenar la otra galería, y daba órdenes y corría de un lado para otro. Y el pastor que me llevaba me dice, ¿sabes quién es ese hombre? No, es el borracho. Ahora está coordinando toda la organización. Un hombre completamente transformado por el Señor Jesucristo. Por eso te digo, querido, no importa quién eres, no importa cómo vives. Hay muchos de ustedes que ya han estudiado la Biblia y que solo les falta bautizarse. Esta noche puede ser tu grande noche. Si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, no hagas como Pilato y te laves la mano. Ven y acepta la gracia de Cristo en tu favor a través del bautismo. Pero esa noche también hay personas aquí que tal vez están oyendo la palabra de Dios por primera vez en la vida, pero esta noche el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y te quieres entregar a Jesús y decirle, Señor, quiero estudiar tu palabra, quiero conocerte más, quiero prepararme. Entonces ven, no para bautizarte, sino aceptando al Señor Jesucristo. Esa es la invitación que te voy a hacer. Te voy a hacer.